El nieto olvidado. Pensaban que era el inútil de la familia. Mi abuela tenía otros planes. Mi familia intentó declarar loca a mi abuela para quedarse con su fortuna. No esperaban que ella me hubiera enseñado todos sus secretos. Si alguien le hubiera preguntado a mis padres quién tenía más posibilidades de triunfar entre sus 4 hijos, yo habría sido la última opción. Siempre lo fui. Mi nombre es Oliver Wedmore. Tengo 27 años y soy el menor de 4 hermanos. Mis 2 hermanos mayores, Edward y Sebastián, eran los favoritos de la familia desde que nacieron. Edward era el primogénito. Sebastián el heredero de respaldo. Y luego llegó mi hermana Charlotte, la única niña, convertida inmediatamente en la princesa de la familia. Después estaba yo. El accidente. El sobrante. El hijo que llegó cuando nadie lo esperaba. Al menos así me hicieron sentir durante toda mi vida. Nací en Londres, dentro de una de las familias más ricas del sur de Inglaterra. Los Whitmore habían acumulado una fortuna inmensa durante generaciones gracias a inversiones inmobiliarias, banca privada y participaciones en empresas internacionales. Mi abuelo paterno, Richard Whitmore, era considerado un titán financiero. La gente lo admiraba. Los periódicos hablaban de él. Los políticos buscaban su amistad. Pero detrás de las fotografías elegantes y las portadas de revistas existía una realidad mucho menos impresionante. La fortuna seguía siendo enorme. Pero la familia estaba podrida. Y nadie parecía darse cuenta. O quizá no les importaba. Porque el dinero seguía llegando. Mis hermanos crecieron acostumbrados a conseguir todo lo que querían. Edward tenía 17 años cuando recibió un Aston Martin. Sebastián obtuvo un apartamento en Kensington antes de terminar la universidad. Charlotte organizaba fiestas que costaban más que el salario anual de muchas personas. Mis padres jamás les dijeron que no. Nunca. Mientras tanto, yo pasaba horas leyendo en bibliotecas. Observando. Escuchando. Aprendiendo. Porque descubrí algo muy temprano. Cuando nadie espera nada de ti, te vuelves invisible. Y cuando eres invisible, escuchas conversaciones que otros jamás escucharían. A los 16 años entendí algo que cambiaría mi vida. Mi familia era rica. Pero también increíblemente irresponsable. Cada año gastaban más. Cada año vendían activos. Cada año utilizaban parte del patrimonio acumulado por generaciones. Era como ver una mansión arder lentamente. Sin que nadie intentara apagar el incendio. Mis padres ignoraban cualquier advertencia. Mis hermanos ni siquiera sabían leer un estado financiero. Y mis abuelos paternos parecían convencidos de que la riqueza jamás terminaría. Estaban equivocados. Muy equivocados. La única persona que parecía entenderlo era mi abuela materna. Margaret Hayes. La madre de mi madre. Y también la única persona de toda la familia que parecía verme realmente. La mayoría de la gente asumía que mi abuela Margaret era una anciana amable que pasaba sus días cuidando rosas y alimentando pájaros. Eso era exactamente lo que ella quería que creyeran. La realidad era diferente. Antes de jubilarse había construido una de las firmas de inversión privada más exitosas del Reino Unido. Había vendido la compañía décadas atrás. Pero conservó gran parte de su patrimonio. Y lo administró con una disciplina casi legendaria. Mientras los Whitmore presumían riqueza. Margaret la protegía. Mientras ellos compraban yates. Ella compraba acciones. Mientras ellos adquirían mansiones. Ella compraba empresas. Cuando yo tenía 17 años comenzó a invitarme a pasar los fines de semana con ella. Al principio mis padres estaban encantados. Pensaban que simplemente estaba cuidando a una anciana. No entendían que estaba recibiendo la mejor educación financiera posible. Cada sábado me sentaba frente a una enorme mesa de madera. Ella colocaba informes financieros delante de mí. Y comenzaba el examen. ¿Qué ves aquí, Oliver? Una empresa rentable. Incorrecto. ¿Por qué?
Porque solo observaste las ganancias. Mira las deudas. Aprendí más con ella que en cualquier escuela. Y eso ya era mucho decir. Porque años después logré ingresar a la prestigiosa London School of Economics. La LSE. Uno de los centros académicos más importantes del mundo. Mis padres apenas reaccionaron. Harvard había conseguido una portada en una revista de sociedad. Eso parecía más importante. Pero Margaret sí comprendió lo que significaba. Y estuvo orgullosa. Mucho más orgullosa de lo que mis padres estuvieron jamás. La relación entre nosotros se fortaleció durante los años siguientes. Yo la ayudaba con citas médicas. Con documentos. Con viajes. Con cualquier cosa que necesitara. Ella me ayudaba a entender inversiones, empresas y administración patrimonial. Era un intercambio simple. Y sincero. Algo raro dentro de mi familia. Con el tiempo empecé a notar algo extraño. Cada vez que aparecían mis hermanos, las conversaciones terminaban girando alrededor del dinero. Siempre. Abuela, deberías vender esa propiedad. Abuela, podrías adelantar parte de la herencia. Abuela, necesitas ayuda para administrar tus activos. Ella sonreía. Escuchaba. Y luego cambiaba de tema. Pero yo podía ver la irritación en sus ojos. Sabía exactamente lo que estaban haciendo. Todos lo sabíamos. No la veían como una persona. La veían como una cuenta bancaria ambulante. Las cosas empeoraron cuando mi abuelo Richard murió. El funeral fue elegante. Costoso. Impresionante. Y completamente hipócrita. Durante los días posteriores comenzaron las peleas por la herencia. Primos. Tíos. Hermanos. Todos reclamando algo. Fue entonces cuando descubrimos una verdad aterradora. La fortuna Whitmore estaba mucho peor de lo que parecía. Décadas de gastos excesivos. Malas inversiones. Caprichos millonarios. Y préstamos ocultos. La riqueza seguía siendo enorme. Pero estaba disminuyendo rápidamente. Muy rápidamente. Cuando realicé los cálculos por curiosidad, comprendí que, si continuaban al mismo ritmo, gran parte del patrimonio familiar desaparecería en menos de 15 años. Quise advertirles. No me escucharon. De hecho, se burlaron. Mira quién quiere dar lecciones financieras, rió Sebastián. El contable de la abuela, agregó Charlotte. Todos rieron. Incluso mis padres. Margaret no. Ella permaneció observándolos. En silencio. Y por primera vez vi algo parecido a preocupación en su rostro. Porque entendía exactamente lo que yo estaba viendo. Y sabía que algo peor estaba por venir. El primer intento ocurrió un año después. Una tarde llegué a la mansión de Margaret y encontré a un desconocido sentado en la sala. Traje caro. Maletín. Sonrisa artificial. Mi madre también estaba allí. Y Charlotte. Oliver, dijo mi madre. Justo a tiempo. Algo no estaba bien. Lo sentí inmediatamente. ¿Qué ocurre? El hombre sonrió. Soy el doctor Simon Keller. Psiquiatra. Entonces entendí. Miré a mi abuela. Su expresión era de puro enfado. No confusión. No miedo. Enfado. ¿Qué hace un psiquiatra aquí? Pregunté. Charlotte cruzó los brazos. Estamos preocupados por la salud mental de la abuela. Casi me reí. Porque era absurdo. Margaret seguía resolviendo problemas financieros complejos más rápido que la mayoría de los ejecutivos que conocía. Era más lúcida que todos los presentes. Y ellos lo sabían. Pero también sabían otra cosa. Si conseguían declararla incapaz, controlarían su fortuna. Y eso era exactamente lo que buscaban. En ese momento comprendí que la guerra había comenzado. Y que no pensaba perderla. Aquella noche no pude dormir. No porque tuviera miedo.
sino porque estaba furioso. Durante años había soportado las burlas de mi familia. Había aceptado ser ignorado. Había tolerado que me consideraran inferior. Pero intentar declarar mentalmente incapacitada a una mujer completamente lúcida era algo diferente. Eso cruzaba una línea. Y ellos lo sabían. A la mañana siguiente regresé a la mansión de mi abuela. Margaret me esperaba en el jardín de invierno, sentada junto a una ventana enorme desde la que se veía el lago artificial de la propiedad. Estaba leyendo un informe financiero. Como siempre. Cuando me vio entrar, dejó el documento sobre la mesa. ¿Has descansado? No mucho. Yo tampoco. Sonrió. Era una sonrisa peligrosa. La conocía bien. Era la misma sonrisa que aparecía cuando alguien cometía un error financiero que ella llevaba años esperando. Están asustados, dijo. Yo diría que están desesperados. Es lo mismo cuando se trata de dinero. Me senté frente a ella. ¿Qué hacemos? Margaret observó el lago durante unos segundos. Primero, te mostraré algo. Se levantó lentamente y caminó hacia una biblioteca privada que rara vez abría. Sacó una llave antigua de un cajón. Después abrió una pequeña caja fuerte oculta detrás de varios libros. Lo que apareció dentro me dejó inmóvil. Carpetas. Decenas de carpetas. Organizadas perfectamente. Etiquetadas. Fechadas. ¿Qué es todo esto? Seguros. ¿Seguros? Contra tu familia. Sentí un escalofrío. Margaret tomó una de las carpetas y la colocó frente a mí. La abrí. Y me encontré con estados bancarios. Transferencias. Contratos. Correos electrónicos impresos. Documentación financiera. Miles de páginas. ¿Qué estoy viendo? La historia real de los Whitmore. Mi corazón empezó a acelerarse. Porque entendí inmediatamente lo que significaba. Mi abuela había estado observándolos durante años. Durante las siguientes 3 horas revisamos documentos. Y cuanto más avanzábamos, peor se volvía todo. Edward tenía deudas ocultas por más de 3 millones de libras. Apuestas. Préstamos privados. Inversiones absurdas. Sebastián había invertido cantidades enormes en proyectos fraudulentos. Influencers. Criptomonedas desconocidas. Empresas que existían apenas sobre el papel. Charlotte era incluso peor. Gastaba más de lo que muchas personas ganaban en un año solamente en ropa y eventos sociales. Mis padres tampoco estaban mejor. Habían hipotecado propiedades familiares para mantener un estilo de vida que ya no podían permitirse. ¿Cómo conseguiste todo esto? Pregunté. Margaret sonrió. Oliver, fui directora ejecutiva durante 30 años. La gente siempre subestima a las ancianas. Mientras hablaba, me entregó otra carpeta. Esta era diferente. Mucho más reciente. La abrí. Y sentí como la ira me subía por el pecho. Eran correos electrónicos entre mi madre, Charlotte y un despacho jurídico. Conversaciones sobre cómo iniciar un procedimiento para evaluar la capacidad mental de Margaret. Mi propia madre estaba intentando quitarle el control de su patrimonio. A su propia madre. Mientras seguía viva. Esto es repugnante. Sí. ¿Por qué no los denuncias? Porque todavía no han cometido un delito. Todavía. Margaret asintió. Exactamente. Todavía. Durante los meses siguientes decidimos actuar. Pero no de la forma que esperaba. Yo quería enfrentarlos. Exponerlos. Acusarlos. Margaret tenía otro plan. Mucho más inteligente. Déjalo seguir. ¿Qué? Déjalos creer que están ganando. Eso es peligroso. No tanto como mostrarles las cartas demasiado pronto. Y, como siempre, terminó teniendo razón. Porque cuanto más seguros se sentían, más errores cometían.
Charlotte comenzó a visitar a Margaret con frecuencia. Llevaba flores, regalos, pasteles. Una actuación terrible. La misma mujer que apenas aparecía durante años ahora estaba presente todas las semanas. Margaret la recibía amablemente. Y observaba. Edward hacía algo parecido. Intentaba hablar sobre inversiones. Sobre patrimonio. Sobre herencias. Sobre planificación sucesoria. Era tan transparente que resultaba ridículo. Pero lo peor era mi madre. Porque parecía convencida de que estaba haciendo lo correcto. Realmente creía que tenía derecho al dinero de Margaret. Como si la fortuna ya le perteneciera. Como si la vida de su madre fuera simplemente un obstáculo administrativo. Un viernes por la tarde recibí una llamada inesperada. Era Arthur Bennett. Un abogado especializado en derecho patrimonial. Y uno de los mejores del país. Había trabajado con Margaret durante décadas. Oliver, necesito verte. ¿Ha pasado algo? Sí. Y no me gusta. Una hora después estábamos reunidos en su despacho de Londres. Arthur cerró la puerta. Y me mostró varios documentos. Tu familia ha iniciado movimientos preliminares. ¿Qué tipo de movimientos? Quieren solicitar una evaluación judicial de la señora Hayes. Sentí cómo se tensaba mi mandíbula. ¿Basándose en qué? Nada sólido. Comentarios. Interpretaciones. Historias exageradas. Insinuaciones. Lo que esperaba. Pero después Arthur me mostró algo más. Y aquello sí me preocupó. Habían conseguido que dos antiguos empleados domésticos firmaran declaraciones. Afirmaban que Margaret olvidaba cosas. Que confundía fechas. Que tenía episodios de confusión. Mentiras. Mentiras cuidadosamente preparadas. Pero seguían siendo peligrosas. Porque las mentiras repetidas suficientes veces terminan pareciendo verdad. ¿Quién los convenció? No lo sabemos. Aunque tengo sospechas. Yo también. Y esas sospechas tenían nombres. Edward. Charlotte. Mi madre. Aquella noche hablé con Margaret durante horas. Esperaba verla preocupada. En cambio parecía tranquila. Demasiado tranquila. ¿No te inquieta? No. ¿Por qué? Porque estaban intentando quitarle todo. Porque llevan años subestimándome. Tomó un sorbo de té. Y continuó. ¿Sabes cuál es el error más común de las personas ricas? ¿Cuál? Creer que el dinero los vuelve inteligentes. Permanecimos en silencio. Después añadió algo que jamás olvidaré. Oliver, quiero que escuches esto con atención. Porque algún día necesitarás recordarlo. La fortuna no destruyó a nuestra familia. La fortuna simplemente reveló quiénes eran realmente. Las semanas siguientes fueron una batalla silenciosa. Mi familia movía piezas. Nosotros también. Margaret se sometió voluntariamente a evaluaciones médicas independientes. Todas impecables. Perfectamente lúcida. Perfectamente competente. Perfectamente capaz. Cada informe era una bofetada para sus planes. Sin embargo, no se rendían. Porque la desesperación estaba creciendo. Y entonces descubrimos por qué. Una noche revisaba documentación financiera cuando encontré algo extraño. Muy extraño. Una serie de préstamos cruzados entre empresas controladas por los Whitmore. Transferencias. Refinanciaciones. Garantías. Movimientos cada vez más desesperados. Tardé horas en reconstruir el rompecabezas. Cuando terminé, sentí un nudo en el estómago. Llamé inmediatamente a Margaret. Tenemos un problema. ¿Qué has encontrado? No buscan tu dinero por codicia. Hubo silencio. Entonces, ¿por qué? Respiré profundamente. Porque necesitan tu dinero para sobrevivir. Y esa era la verdad.
Toda la estructura financiera de la familia estaba colapsando. La fortuna Whitmore estaba mucho más cerca del desastre de lo que cualquiera imaginaba. Muy pronto no podrían ocultarlo. Y cuando eso ocurriera, la única fortuna importante que quedaría en pie sería la de Margaret Hayes. Por primera vez comprendí la magnitud real del peligro. No intentaban acelerar una herencia. Intentaban salvarse de la ruina. Y las personas desesperadas hacen cosas desesperadas. Cosas ilegales. Cosas peligrosas. Cosas capaces de destruir familias enteras. Y algo me decía que lo peor todavía no había comenzado. Porque mientras yo analizaba los números, en algún lugar de Inglaterra mis hermanos y mis padres estaban preparando su siguiente movimiento. Y no tenían intención de detenerse. La primera vez que sentí verdadero miedo fue una mañana lluviosa de noviembre. No por mí. Por Margaret. Hasta ese momento todo había sido desagradable, sí. Manipulación. Mentiras. Presión. Pero todavía se mantenía dentro de ciertos límites. Aquella mañana comprendí que esos límites habían desaparecido. Porque alguien había entrado en la mansión. Y no para robar. Llegué poco después de las 7. Había pasado la noche en Londres revisando documentación financiera. Al entrar por la puerta principal encontré a Margaret furiosa. No preocupada. No asustada. Furiosa. Lo cual era peor. ¿Qué ocurrió? Me condujo directamente a su despacho privado. La cerradura estaba forzada. Los cajones abiertos. Varios documentos habían sido revisados. No faltaba dinero. No faltaban joyas. No faltaba nada de valor evidente. Solo habían registrado archivos. Buscaban algo específico, dije. Yo también lo creo. Recorrí la habitación lentamente. No era un robo. Era una búsqueda. Alguien sabía que Margaret guardaba información. Y estaba intentando encontrarla. ¿Has llamado a la policía? Por supuesto. Pero incluso mientras lo decía, ambos sabíamos que probablemente no encontrarían mucho. Quien había entrado sabía exactamente lo que hacía. No había huellas. No había cámaras útiles. Nada. Demasiado limpio. Demasiado profesional. Y eso me inquietó. Porque mis hermanos eran muchas cosas. Pero no eran profesionales. Lo que significaba que habían contratado ayuda. 2 días después recibí la confirmación. Uno de los guardias de seguridad identificó un vehículo sospechoso cerca de la propiedad. La matrícula pertenecía a una agencia privada de investigación. Una muy cara. Una que normalmente trabajaba para grandes corporaciones. O para millonarios desesperados. Arthur Banner consiguió averiguar quién había realizado el pago. Cuando me llamó, no sonaba sorprendido. Edward. Cerré los ojos. Claro. A través de intermediarios, pero sí. Edward. Mi hermano mayor. El heredero perfecto. El favorito de todos. El mismo hombre que debía más dinero del que podía devolver. ¿Qué estaban buscando? Eso no lo sabemos. Pero sospecho que intentaban localizar documentos relacionados con el patrimonio de Margaret. Tenía sentido. Si podían descubrir la estructura exacta de la fortuna, quizá encontrarían una forma de atacarla. O de reclamarla. O de controlarla. Lo que no sabían era que la mayoría de los documentos importantes ya no estaban allí. Porque Margaret llevaba años preparándose para algo así. Aquella noche cenamos juntos. Solo ella y yo. Como tantas otras veces. Sin embargo, había algo diferente. Algo que llevaba meses percibiendo. Margaret estaba organizando cosas. Preparando piezas. Moviendo elementos invisibles. Finalmente decidí preguntarlo. ¿Qué estás planeando? Ella sonrió. ¿Por qué crees que estoy planeando algo? Porque te conozco. Se quedó observándome unos segundos. Luego soltó una pequeña carcajada. Muy bien.
Tienes razón. Caminó hacia una estantería. Sacó una carpeta negra. Y la colocó sobre la mesa. Quiero que leas esto. La abrí. Y durante varios minutos no fui capaz de decir una palabra. Porque lo que estaba viendo era un plan sucesorio completo. No improvisado. No reciente. Llevaba años preparándose. Quizá una década. Tal vez más. Había estructuras fiduciarias. Empresas. Fundaciones. Protecciones legales. Cláusulas. Condiciones. Y una lista detallada de beneficiarios. Mi nombre aparecía repetidamente. Demasiadas veces. Levanté la vista. Margaret. Sigue leyendo. Continué. Y entonces comprendí. Toda la fortuna estaba protegida. Blindada. Prácticamente inaccesible para cualquier persona que intentara apropiarse de ella mediante presión familiar. Pero había algo todavía más impactante. Una cláusula especial. Una que parecía escrita específicamente para mis padres y hermanos. Establecía que cualquier heredero que intentara manipular, intimidar o declarar incapaz a Margaret sin fundamento médico perdería automáticamente todos los derechos sobre determinados activos. Todos. Me quedé inmóvil. ¿Cuándo hiciste esto? Hace 7 años. ¿7? Empecé a notar ciertas actitudes. ¿Y nunca dijiste nada? No era necesario. Volvió a sentarse. Las personas revelan quiénes son cuando creen que nadie las observa. Aquella frase me acompañaría durante mucho tiempo. Los siguientes meses fueron un desastre para los Whitmore. Un auténtico desastre. Varias inversiones comenzaron a colapsar simultáneamente. Arthur perdió una fortuna intentando recuperar otra fortuna. Sebastián quedó atrapado en una investigación relacionada con una empresa tecnológica fraudulenta. Charlotte continuaba gastando dinero como si nada estuviera ocurriendo. Mis padres seguían fingiendo que todo estaba bajo control. Pero yo veía los números. Y los números nunca mienten. La situación era catastrófica. Una tarde reuní suficiente información para calcular el patrimonio real de la familia. No el que aparecía en revistas. No el que presumían en fiestas. El real. La cifra me dejó helado. Habían perdido más del 70% de la fortuna familiar en menos de 15 años. 70%. Una destrucción patrimonial casi imposible de conseguir sin esforzarse. Y aún así lo habían logrado. Entonces llegó el golpe más bajo. Y el más peligroso. Un viernes por la mañana recibí una llamada de Margaret. Su voz sonaba extraña. Tensa. Necesito que vengas. Ahora. Conduje como un loco. Al llegar encontré 3 personas en la sala principal. Un abogado. Un médico. Y mi madre. Mi propia madre. Margaret estaba sentada frente a ellos. Con una expresión glacial. ¿Qué sucede? El abogado tomó la palabra. Estamos realizando una evaluación preliminar sobre la capacidad de la señora Hayes para administrar sus activos. Sentí que la sangre me hervía. ¿Quién autorizó esto? La familia ha expresado preocupaciones legítimas. La familia. Miré directamente a mi madre. Ni siquiera bajó la mirada. Estamos intentando ayudarla, dijo. Margaret soltó una carcajada. Una carcajada tan fría que todos quedaron en silencio. Ayudarme. La palabra resonó por toda la habitación. Qué curioso. Porque llevo 81 años administrando mi vida perfectamente. Y ahora, justo cuando algunos de ustedes están prácticamente arruinados, descubren que necesitan ayudarme. Nadie respondió. Porque no podían. Era demasiado evidente. Aquella reunión terminó mal. Muy mal. Pero produjo algo inesperado. Cometieron un error. Uno enorme. Durante el proceso presentaron documentación para justificar sus sospechas. Documentación que Arthur revisó minuciosamente.
Y encontró algo. Varias declaraciones juradas tenían inconsistencias. Fechas imposibles. Firmas sospechosas. Información falsa. Nada suficientemente grave por sí solo. Pero suficiente para empezar a tirar del hilo. Y cuando comenzamos a tirar, todo empezó a desmoronarse. Las siguientes semanas fueron una avalancha. Descubrimos pagos ocultos. Testigos comprados. Investigadores privados. Intentos de manipulación. Declaraciones preparadas. Todo financiado con dinero que ya ni siquiera tenían. Era desesperación pura. Y cuanto más investigábamos, peor parecía. Una noche Arthur apareció en la mansión con una caja llena de documentos. La dejó sobre la mesa. Creo que ya los tenemos. ¿A quiénes? A todos. Margaret me miró. Después observó la caja. Y por primera vez desde que comenzó aquella guerra vi tristeza en sus ojos. No rabia. No satisfacción. Tristeza. Porque dentro de aquella caja estaba la prueba definitiva de que su propia hija, sus nietos y gran parte de la familia habían conspirado para quedarse con su patrimonio mientras ella seguía viva. No era una sospecha. No era una teoría. Era un hecho. Documentado. Probado. Irrefutable. Margaret apoyó lentamente una mano sobre la tapa. Y dijo algo que jamás olvidaré. Muy bien. Si quieren una guerra por mi fortuna, les mostraré quién la construyó. Y en ese momento comprendí algo. Durante meses había pensado que estaba protegiendo a mi abuela. Pero la realidad era muy diferente. La persona más peligrosa de toda la familia nunca había sido Edward. Ni Sebastián. Ni Charlotte. Ni siquiera mis padres. Era Margaret Hess. Una mujer que había construido un imperio financiero desde cero. Una mujer que había visto más traiciones de las que cualquiera podía imaginar. Y una mujer que acababa de decidir dejar de contenerse. Lo que estaba por venir no sería una defensa. Sería una ejecución financiera. Y los Whitmore todavía no tenían idea de ello. La guerra comenzó oficialmente un martes a las 9 de la mañana. Y lo más curioso es que casi nadie se dio cuenta. No hubo gritos. No hubo demandas públicas. No hubo policías entrando por las puertas. Solo una serie de correos electrónicos enviados desde diferentes despachos legales en Londres. Pero aquellos correos terminarían destruyendo a los Whitmore más rápido que cualquier escándalo. Todo empezó cuando Margaret convocó una reunión privada. Solo 4 personas asistimos. Margaret. Arthur Bennett. Yo. Y una mujer llamada Victoria Sinclair. Hasta aquel día jamás había escuchado su nombre. Sin embargo, en cuanto entró en la sala comprendí que no era una persona común. Vestía de manera sencilla. Elegante. Sin ostentación. Pero todos la trataban con un respeto casi reverencial. Arthur fue quien hizo las presentaciones. Oliver, esta es Victoria Sinclair. Margaret sonrió. La mujer que ha protegido la mayor parte de mi patrimonio durante 22 años. Me quedé inmóvil. ¿La mayor parte? Victoria me observó durante varios segundos. Como si me estuviera evaluando. Finalmente tomó asiento. Tu familia cree que la fortuna de Margaret ronda los 150 millones de libras. Aproximadamente. Están equivocados. Sentí un nudo en el estómago. Margaret apenas estaba conteniendo una sonrisa. Victoria abrió una carpeta. Y comenzó a mostrar documentos. Uno tras otro. Fondos privados. Participaciones empresariales. Propiedades. Inversiones internacionales. Fideicomisos. Activos protegidos. Cada página era más sorprendente que la anterior. Después de 20 minutos dejé de intentar calcular. Simplemente era absurdo. ¿Cuánto? Margaret respondió. Un poco más de 1.000 millones de libras. Durante varios segundos nadie habló.
Yo tampoco. Porque estaba intentando procesar lo que acababa de escuchar. 1.000 millones. No 150. No 200. Más de 1.000 millones. Toda mi familia llevaba años peleando por una fortuna que ni siquiera conocía. Y aquello era precisamente lo que Margaret había querido. ¿Por qué ocultarlo? Margaret tomó un sorbo de té. Porque la riqueza visible atrae depredadores. Y la invisible permanece segura. Victoria asintió. La mayoría de los Whitmore jamás tuvo acceso a la verdadera estructura patrimonial. Solo conocían una parte. La suficiente para sentirse ricos. No la suficiente para destruirlo todo. Era brillante. Y aterrador. Porque significaba que mi abuela había previsto exactamente el tipo de personas que terminarían siendo. Entonces llegó la verdadera sorpresa. Victoria sacó otra carpeta. Negra. Sin etiquetas. La abrió lentamente. Ahora viene la parte interesante. Miré el contenido. Y sentí que se me aceleraba el pulso. Era una lista. Con nombres. Edward. Sebastián. Charlotte. Mi padre. Mi madre. Todos. Junto a cada nombre aparecían cláusulas específicas. Condiciones. Restricciones. Consecuencias. Margaret llevaba años observándolos. Y documentándolo todo. Cada intento de manipulación. Cada mentira. Cada presión. Cada movimiento relacionado con su fortuna. Todo. ¿Esto es legal? Arthur soltó una carcajada. Perfectamente legal. Y devastador. Durante las siguientes semanas comenzaron a activarse las primeras medidas. Nadie sabía que provenían de Margaret. Ni siquiera sospechaban. Eso era lo mejor. Primero llegaron las auditorías. Empresas relacionadas con Edward comenzaron a recibir solicitudes de información financiera. Después aparecieron revisiones regulatorias sobre varios proyectos vinculados a Sebastián. Nada ilegal. Nada fabricado. Simplemente organismos haciendo preguntas que deberían haber hecho años atrás. Preguntas incómodas. Muy incómodas. Y cuando alguien ha vivido años ocultando problemas, las preguntas suelen ser peligrosas. El primero en derrumbarse fue Sebastián. Recibí la noticia un viernes. Su empresa tecnológica estrella acababa de perder a 3 inversionistas importantes. En menos de 48 horas. Millones desaparecieron. El proyecto prácticamente colapsó. Y lo peor fue que no podía culpar a nadie. Los números simplemente no respaldaban sus promesas. Durante años había vendido humo. Finalmente el humo se disipó. Edward reaccionó peor. Mucho peor. Porque empezó a sospechar. No sabía exactamente qué ocurría. Pero intuía que alguien estaba moviendo piezas. Y decidió investigar. Un error enorme. Porque cuanto más investigaba, más huellas dejaba. Contrató analistas. Detectives. Consultores. Incluso intentó acceder a información protegida de algunos fideicomisos. Arthur documentó cada movimiento. Pacientemente. Como un cazador esperando. Mientras tanto, algo inesperado ocurrió. Charlotte comenzó a buscarme. Al principio mediante mensajes. Después llamadas. Finalmente visitas inesperadas. La primera vez apareció en mi apartamento sin avisar. No la veía desde hacía meses. Hola, Oliver. ¿Qué haces aquí? Sonrió. La misma sonrisa que utilizaba cuando quería algo. Solo quería hablar. Eso nunca es una buena señal. Entró igualmente. Durante varios minutos intentó actuar como una hermana preocupada. Preguntó por mi trabajo. Por Margaret. Por mi vida. Después llegó al verdadero motivo. La abuela siempre te ha tenido cariño. Sí. ¿Crees que podrías ayudar a unir nuevamente a la familia? Ahí estaba.
La petición. Disfrazada de reconciliación. ¿Qué quieres realmente? Charlotte suspiró. Las cosas están complicadas. Lo sé. Quizá podrías hablar con ella. ¿Sobre qué? Sobre el futuro. Me quedé observándola. Y por primera vez vi algo que jamás había visto en mi hermana. Miedo. Auténtico miedo. Porque estaba empezando a comprender que la fortuna de Margaret podría escapar de sus manos. Y eso la aterraba. Aquella misma noche le conté todo a Margaret. Ella escuchó atentamente. Luego preguntó algo muy simple. ¿Se disculpó? No. ¿Reconoció algo? No. Entonces no quiere reconciliarse. Quiere negociar. Y tenía razón. Como siempre. La situación explotó 2 semanas después. Margaret convocó una cena familiar. La primera en casi un año. Todos asistieron. Mis padres. Mis hermanos. Primos. Tíos. Absolutamente todos. La mansión estaba llena. Y el ambiente era extraño. Tenso. Como si todos presintieran algo. Yo sabía que sí. Porque había visto el contenido de la carpeta negra. Y sabía exactamente lo que estaba a punto de ocurrir. Cuando terminó la cena, Margaret se puso de pie. Golpeó suavemente una copa. El salón quedó en silencio. Quiero agradecerle su presencia. Todos sonrieron. Algunos incluso parecían aliviados. Pensaban que aquello era una reconciliación. No lo era. Ni remotamente. Margaret continuó. También quiero informarles que he completado una revisión integral de mi patrimonio. Las sonrisas desaparecieron. Edward se tensó. Sebastián dejó de beber. Charlotte se puso rígida. Mis padres intercambiaron miradas. Y entonces Margaret lanzó la primera bomba. He tomado decisiones definitivas sobre mi sucesión. El silencio fue absoluto. Podías escuchar el tic-tac del reloj. Nadie se movía. Nadie respiraba. Y sin embargo lo más impactante aún no había llegado. Porque Margaret todavía no les había contado la verdad. No les había dicho cuánto dinero existía realmente. No les había mostrado las pruebas. No les había revelado la carpeta negra. Y, sobre todo, todavía no les había dicho quién quedaba fuera de la herencia. Cuando vi la expresión de Arthur al otro lado del salón comprendí algo. La verdadera guerra estaba a punto de empezar. Y esta vez los Whitmore ya no serían los cazadores. Serían las presas. El silencio en el salón era absoluto. Nadie parecía dispuesto a respirar. Margaret permanecía de pie junto a la chimenea. Arthur Banner observaba desde un extremo de la habitación. Yo ya conocía parte de lo que iba a ocurrir. Pero incluso así sentía tensión. Porque una cosa era leer documentos. Otra muy distinta era ver cómo una familia entera descubría que llevaba años caminando hacia un precipicio. He tomado decisiones definitivas sobre mi sucesión. La voz de Margaret fue tranquila. Casi amable. Eso la hacía más peligrosa. Edward fue el primero en hablar. Abuela, ¿es realmente necesario discutir eso esta noche? Margaret lo miró. Precisamente esta noche. Sebastián intentó sonreír. Todavía tienes muchos años por delante. Eso espero. Respondió ella. Pero también espero que mis asuntos estén en orden. Charlotte cruzó los brazos. Mi madre evitó mirarme. Mi padre parecía incómodo. Y Arthur simplemente esperaba. Como un verdugo paciente. Margaret hizo un gesto. Arthur abrió una carpeta. La misma carpeta negra. Sentí como varias personas se ponían tensas. Instintivamente. Como animales que perciben un depredador. Durante los últimos años, continuó Margaret, he observado ciertos comportamientos relacionados con mi patrimonio. Nadie dijo nada. Comportamientos que me obligaron a tomar medidas. Edward intentó intervenir.
No entiendo. Lo sé. Lo interrumpió ella. Ese es precisamente el problema. Varias personas bajaron la mirada. Porque todos entendieron exactamente a qué se refería. Arthur comenzó a repartir sobres. Uno por uno. A cada miembro de la familia. Cuando llegaron a mis padres, pude ver cómo sus manos temblaban ligeramente. Cuando llegaron a Edward, su expresión cambió. Cuando llegaron a Charlotte, palideció. Y cuando llegaron a Sebastián, dejó de sonreír por completo. Ábranlos. Nadie se movió. Ahora. Esta vez sí obedecieron. Y entonces comenzaron las reacciones. Confusión. Incredulidad. Miedo. Porque cada sobre contenía algo distinto. Pero todos tenían algo en común. Pruebas. Edward fue el primero en levantarse. ¿Qué demonios es esto? Arthur respondió. Registros financieros. ¿Cómo los consiguieron? Son auténticos. No respondió la pregunta. No necesitaba hacerlo. Edward hojeó las páginas frenéticamente. Préstamos ocultos. Pérdidas. Transferencias. Movimientos que había intentado esconder durante años. Su rostro pasó del rojo al blanco. Esto no tiene nada que ver con la herencia. Tiene todo que ver con la herencia, respondió Margaret. Sebastián estaba igual de afectado. Su sobre contenía informes sobre varias empresas. Algunas quebradas. Otras bajo investigación. Otras directamente fraudulentas. No necesariamente por delitos. Pero sí por negligencia. Por incompetencia. Por decisiones desastrosas. Y Margaret tenía pruebas de todas. Charlotte recibió algo diferente. Mensajes. Correos. Conversaciones. Años de comentarios donde hablaba de la fortuna de Margaret como si ya fuera suya. Incluso había mensajes donde calculaba cuánto recibiría cuando la anciana muriera. Al leerlos, perdió el color del rostro. ¿Me espiaste? Margaret soltó una carcajada. No. Tú misma me los enviaste accidentalmente hace 3 años. Nunca lo notaste. El silencio fue brutal. Entonces llegó el turno de mis padres. Y aquello fue peor. Mucho peor. Porque sus sobres no hablaban de dinero. Hablaban de traición. Documentaban reuniones. Correos. Consultas legales. Intentos de iniciar procedimientos para declararla incapaz. Todo perfectamente archivado. Todo perfectamente fechado. Mi madre comenzó a llorar. Mi padre simplemente permaneció inmóvil. ¿Por qué haces esto? Preguntó finalmente Edward. Margaret lo observó. Durante varios segundos. Porque quería darles una oportunidad para decir la verdad. Nadie respondió. Y ninguno lo hizo. Entonces llegó la verdadera bomba. La que cambió la atmósfera por completo. Arthur sacó otro documento. Uno mucho más grueso. Lo colocó sobre la mesa. También existe otro asunto. Edward parecía agotado. ¿Qué asunto? Arthur abrió el documento. La valoración patrimonial actual de la señora Hayes. Sentí como varias personas se incorporaban. Porque todos creían conocer la cifra. 150 millones. Tal vez 200. Nada más. Arthur leyó la cifra completa. Y el mundo pareció detenerse. 1037 millones de libras. Nadie reaccionó. Literalmente nadie. Porque sus cerebros estaban intentando procesarlo. Mi madre fue la primera. Eso no es posible. Lo es. No. Sí. Arthur cerró la carpeta. Y está perfectamente documentado. La expresión de Edward fue la que más me impactó. Porque durante un instante desapareció toda arrogancia. Toda superioridad. Toda seguridad. Y quedó al descubierto algo mucho más feo. Avaricia. Pura y simple.
Podía ver los cálculos detrás de sus ojos. Podía verlo intentando estimar cuánto dinero recibiría. Cuánto necesitaba. Cuánto podía salvar. Pero todavía no conocía la peor parte. Margaret volvió a ponerse de pie. Ahora llegamos a las consecuencias. Y el salón entero quedó paralizado. Porque todos comprendieron que aquello era una sentencia. No una conversación. No una advertencia. Una sentencia. Arthur comenzó a leer. Cualquier beneficiario que haya participado en intentos de manipulación patrimonial, presión indebida o acciones destinadas a limitar la capacidad jurídica de Margaret Hess quedará excluido de determinados activos fiduciarios. Edward se puso de pie. Eso es absurdo. Es legal. Respondió Arthur. Y ejecutable. Sebastián también se levantó. No puedes hacer esto. Ya lo hice. Dijo Margaret. Con absoluta tranquilidad. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Charlotte señaló directamente hacia mí. Él sabía. Todas las miradas se volvieron hacia mí. ¿Qué? Oliver sabía todo esto. Nadie habló. Charlotte parecía desesperada. Lleva meses ayudándote. Meses. Tal vez años. La habitación entera me observaba. Y por primera vez en mi vida no me sentí el hijo ignorado. Ni el nieto olvidado. Ni el hermano menor. Porque ahora entendían algo. Yo no estaba sentado entre ellos. Yo estaba sentado junto a Margaret. Y había una diferencia enorme. Edward me miró como si fuera un extraño. ¿Sabías todo esto? Parte. ¿Y no dijiste nada? ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste algo que yo dijera? Aquella pregunta cayó como una bomba. Porque todos conocían la respuesta. Nunca. Jamás me habían escuchado. No realmente. Lo que ocurrió después fue un caos. Gritos. Acusaciones. Insultos. Lágrimas. Amenazas. La reunión terminó destruida. La familia se marchó en grupos. Furiosa. Humillada. Aterrada. Pero mientras observaba los coches alejarse, tuve una sensación extraña. Porque conocía a mis hermanos. Conocía a mis padres. Y sabía que no aceptarían la derrota. No después de descubrir que la fortuna era 7 veces mayor de lo que imaginaban. No después de saber que estaban a punto de perderla. No después de comprender que el hombre al que siempre consideraron insignificante estaba ahora al lado de Margaret. Y por primera vez tuve una certeza. La siguiente jugada no sería financiera. Sería personal. Y cuando la codicia deja de funcionar, las personas desesperadas suelen recurrir a algo mucho más peligroso. La venganza. Y algo me decía que la familia Whitmore estaba a punto de cometer el peor error de toda su vida. Durante una semana completa no ocurrió nada. Y eso me preocupó más que cualquier amenaza. Porque conocía a mi familia. Especialmente a Edward. Nunca aceptaba una derrota. Jamás. Si perdía una discusión, intentaba ganar la siguiente. Si una inversión fracasaba, duplicaba la apuesta. Si alguien lo humillaba, buscaba la forma de devolver el golpe. Por eso el silencio era tan inquietante. Era el silencio de alguien que estaba planeando algo. Margaret parecía pensar lo mismo. Una tarde nos encontrábamos revisando documentos en su despacho cuando dejó una carpeta sobre la mesa. ¿Sabes cuál es la fase más peligrosa de una crisis financiera? Cuando se acaba el dinero. No. Negó con la cabeza. Cuando la gente acepta que se ha acabado. La observé. Porque entonces dejan de actuar racionalmente. Exactamente. Y los Whitmore estaban llegando a ese punto. La llamada llegó 3 días después. A las 6 de la mañana. Era Arthur. Su voz sonaba distinta. Más grave. Más seria. Oliver. ¿Qué ocurre? Hubo unos segundos de silencio. Necesitas venir inmediatamente.
Sentí un nudo en el estómago. ¿Margaret está bien? Sí. Pero tenemos un problema. Uno grande. 30 minutos después estaba en su despacho. Arthur cerró la puerta. Y deslizó un periódico sobre la mesa. Mi fotografía ocupaba media página. Tardé varios segundos en comprender lo que estaba viendo. Luego leí el titular. Y sentí cómo se me congelaba la sangre. Ejecutivo financiero bajo investigación por presunto abuso patrimonial a anciana millonaria. Durante varios segundos fui incapaz de hablar. Simplemente observé. Mi fotografía. Mi nombre. Mi rostro. Y una historia completamente falsa. ¿Qué demonios es esto? Arthur respiró profundamente. Alguien filtró información. Información falsa. Lo sé. Seguí leyendo. El artículo afirmaba que yo había aislado a Margaret. Que controlaba sus finanzas. Que manipulaba sus decisiones. Que estaba ejerciendo influencia indebida. Todo cuidadosamente redactado. Sin acusaciones directas. Sin delitos específicos. Solo insinuaciones. Las peores mentiras son las que parecen preguntas. Y quien escribió aquello lo sabía perfectamente. ¿Quién lo hizo? Arthur me observó. Aún no lo sabemos. Pero ambos pensábamos exactamente lo mismo. Edward. Lo peor llegó horas después. Porque otros medios comenzaron a repetir la historia. Algunos de forma más agresiva. Otros más cautelosa. Pero el daño ya estaba hecho. Y eso era precisamente lo que buscaban. No destruirme legalmente. Destruir mi reputación. Aquella tarde fui a ver a Margaret. Esperaba encontrarla enfadada. La encontré trabajando. Como si nada hubiera ocurrido. ¿Has visto las noticias? Sí. ¿Y? Son mediocres. Parpadeé. ¿Perdón? Si vas a atacarme, al menos hazlo con elegancia. No pude evitar reír. Era imposible no hacerlo. Entonces Margaret se puso seria. Muy seria. Escúchame bien, Oliver. Porque esto es importante. Me senté. Lo que está ocurriendo no tiene nada que ver contigo. Parece que sí. No. Negó lentamente. Te están atacando porque eres la única barrera entre ellos y yo. Aquellas palabras se quedaron resonando en mi cabeza. Porque eran ciertas. Si conseguían desacreditarme, podrían aislarla. Y si conseguían aislarla, podrían volver a intentar controlar su patrimonio. 2 días después descubrimos algo aún peor. La campaña había sido organizada. No era espontánea. No era un rumor. Era una operación. Había pagos. Intermediarios. Consultores. Empresas de comunicación. Todo cuidadosamente diseñado. Y cuando Arthur empezó a seguir el dinero, encontró algo interesante. Muy interesante. Una transferencia. Luego otra. Y otra más. Hasta llegar al origen. Edward. Otra vez. Lo que no esperábamos era que Sebastián también estuviera involucrado. Y Charlotte. Y, finalmente, mis propios padres. Los 4. Trabajando juntos. Por primera vez. Pero no para salvar a la familia. Para destruirme. Aquella noche me costó dormir. No por miedo. Sino por una pregunta. Una sola. ¿Por qué? No necesitaban hacer aquello. Podían haber aceptado la derrota. Podían haber seguido adelante. Podían haber reconstruido sus vidas. Pero eligieron esto. Eligieron atacar. Eligieron mentir. Eligieron destruir. Y fue entonces cuando comprendí algo. No estaban luchando por dinero. Estaban luchando por orgullo. Y el orgullo herido suele ser más peligroso que la avaricia. A la mañana siguiente Margaret me pidió que la acompañara. No me dijo a dónde.
Solo que era importante. Condujimos durante casi 2 horas. Hasta llegar a una propiedad que jamás había visto. Una finca enorme en la campiña inglesa. Rodeada de árboles. Completamente privada. Léelo. Lo abrí. Era una carta. Escrita por ella. Pero fechada 8 años atrás. 8 años. Comencé a leer. Y cuanto más avanzaba, más me costaba respirar. Porque estaba dirigida a mí. A mí. Cuando todavía era un estudiante. Cuando aún no entendía nada. Cuando ella ya había visto algo que yo no. La carta terminaba con una frase. Una sola frase. Una que cambió por completo mi forma de entender todo lo ocurrido. Si estás leyendo esto, significa que finalmente han mostrado quiénes son. Y también significa que tú has demostrado quién eres. Me quedé mirando aquellas palabras. Sin poder apartar la vista. Margaret se acercó lentamente. Y por primera vez desde que comenzó toda esta historia me reveló la verdad completa. Oliver. Sí. Nunca estuve buscando un heredero. Sentí un escalofrío. Entonces, ¿qué buscabas? Ella sonrió. Y respondió algo que cambiaría el rumbo de todo. Un guardián. Y en ese instante comprendí que la fortuna de 1.000 millones de libras jamás había sido el premio. Era la responsabilidad. La verdadera herencia era proteger todo aquello cuando ella ya no estuviera. ¿Y si mi familia descubría la existencia de la Fundación Hayes? La guerra que habíamos vivido hasta ahora parecería una simple discusión familiar. Porque algunos secretos valen más que el dinero. Y algunos legados son capaces de destruir imperios enteros. Las personas creen que las guerras terminan con una batalla. No es cierto. La mayoría terminan con un error. Y el error de los Whitmore fue creer que todavía tenían tiempo. Durante semanas guardamos el secreto de la Fundación Hayes. Ni Arthur. Ni Victoria. Ni yo. Ni siquiera los directivos de la fundación. Nadie habló. Porque Margaret tenía razón. Si mi familia descubría la magnitud real de aquel legado, intentarían atacarlo. Y ya habían demostrado hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Pero la verdad siempre encuentra una forma de salir. Y esta vez salió por Edward. Como casi todos los problemas de la familia. Todo comenzó cuando contrató a un investigador digital. Alguien especializado en rastrear estructuras empresariales. Fideicomisos. Sociedades privadas. Fundaciones. Durante semanas intentó reconstruir el mapa financiero de Margaret. Y, sorprendentemente, consiguió encontrar una parte. No toda. Pero sí suficiente. Lo suficiente para descubrir el nombre. Hayes Foundation. El problema era que Edward no entendió lo que estaba viendo. Pensó que había encontrado una cuenta secreta. Un fondo oculto. Una reserva de dinero. Algo que pudiera reclamar. Algo que pudiera atacar. Algo que pudiera convertir en efectivo. Nunca imaginó la verdad. La llamada llegó un lunes. Arthur parecía agotado. Lo han descubierto. ¿Cuánto saben? No demasiado. Pero están moviéndose. Y rápido. Demasiado rápido. Eso significaba problemas. Porque la desesperación tiene una característica peligrosa. Hace que la gente actúe antes de pensar. 2 días después llegó la demanda. Una enorme. Ridícula. Desesperada. Pero peligrosa. Mis padres. Edward. Sebastián. Charlotte. Todos juntos. Alegaban que Margaret había sido manipulada durante años. Que yo había influido en sus decisiones. Que la Fundación Hayes era una estructura creada para impedir que la familia recibiera lo que le correspondía. Cuando terminé de leer el documento me eché a reír. No pude evitarlo. Porque era absurdo. Y porque demostraba algo importante. Estaban aterrados. Margaret también se rió. Han perdido.
Todavía no. Sí. Respondió ella. Simplemente aún no lo saben. La audiencia principal fue programada 3 meses después. Durante ese tiempo la prensa volvió a involucrarse. Hubo artículos, entrevistas, rumores, comentarios, expertos improvisados. Todos opinando sobre una familia que no conocían. Pero esta vez era diferente. Porque ahora nosotros también teníamos pruebas. Y muchas. El día de la audiencia parecía el final de una película. Lluvia. Periodistas. Cámaras. Abogados. Todo el mundo esperaba un escándalo. Lo obtuvieron. Aunque no de la forma que imaginaban. Edward declaró primero. Durante casi 2 horas intentó construir una narrativa. Habló de manipulación. De influencia indebida. De aislamiento familiar. De una anciana vulnerable. Cuando terminó parecía satisfecho. Convencido. Orgulloso. Entonces llegó el turno de Margaret. Y todo cambió. A sus 82 años entró en la sala caminando sin ayuda. Con la espalda recta. La mirada firme. Y una lucidez que hizo parecer ridículo todo lo que habían dicho sobre ella. El juez apenas tardó 10 minutos en darse cuenta. Todos lo hicieron. Pero el verdadero golpe llegó después. Cuando Arthur comenzó a presentar pruebas. Miles de páginas. Décadas de documentación. Correos. Grabaciones. Contratos. Mensajes. Testigos. Registros financieros. Todo. Absolutamente todo. La estrategia de los Whitmore se derrumbó en menos de una semana. Las mentiras quedaron expuestas. Las contradicciones aparecieron. Los pagos ocultos salieron a la luz. Y entonces llegó la prueba definitiva. La carpeta negra. Completa. Nunca olvidaré la expresión de mi madre cuando comprendió que Margaret había documentado cada intento de manipulación durante años. Ni la cara de Edward cuando descubrió que algunas conversaciones privadas habían terminado formando parte del expediente. Ni la de Charlotte cuando entendió que sus propios mensajes la estaban condenando. Era como observar un edificio derrumbarse lentamente. Piso por piso. El juez desestimó prácticamente todas sus reclamaciones. Y algo más. Autorizó que se investigaran varias irregularidades financieras descubiertas durante el proceso. Aquello fue el principio del fin. Las consecuencias llegaron durante los meses siguientes. Edward terminó enfrentando investigaciones relacionadas con ocultamiento financiero. Perdió gran parte de sus activos. Tuvo que vender propiedades. Vehículos. Participaciones empresariales. Todo. El heredero perfecto terminó viviendo de forma mucho menos perfecta. Sebastián declaró bancarrota. 2 veces. La segunda fue peor que la primera. Porque ya no quedaba nadie dispuesto a rescatarlo. Charlotte intentó reinventarse. Influencer. Empresaria. Consultora. Nada funcionó. Por primera vez en su vida tuvo que trabajar de verdad. Y descubrió algo terrible. El mundo no estaba obligado a admirarla. Mis padres sobrevivieron económicamente. Pero nunca recuperaron la relación con Margaret. Ni conmigo. Algunas heridas simplemente son demasiado profundas. Y entonces llegó el último capítulo. El único que realmente importaba. 2 años después. Margaret murió mientras dormía. En paz. Sin dolor. Con 84 años. Y con una dignidad que muy pocas personas alcanzan. El funeral fue privado. Pequeño. Como ella quería. Sin políticos. Sin celebridades. Sin espectáculos. Solo las personas que realmente la amaban. La lectura del testamento ocurrió una semana después. Y fue ahí donde Margaret dio su último golpe maestro. Porque todos seguían pensando que sabían cómo terminaría la historia. Todos estaban equivocados.
Arthur abrió el documento final. Y comenzó a leer. Las donaciones benéficas eran enormes. Cientos de millones. Las becas continuarían. Los hospitales continuarían. Los programas educativos continuarían. La Fundación Haye seguiría funcionando durante generaciones. Ese era el verdadero legado. No las mansiones. No las cuentas bancarias. No los coches. Las personas. Después llegaron los nombres de la familia. Arwen recibió una cantidad suficiente para reconstruir su vida. Nada más. Sebastián recibió exactamente lo mismo. Charlotte también. Mis padres una suma razonable. Cómoda. Pero muy lejos de lo que esperaban. Muy lejos. Finalmente llegó mi nombre. Y el salón quedó en silencio. Arthur levantó la vista. Y comenzó a leer una carta escrita por Margaret. Si han llegado hasta aquí, significa que ya no estoy para decirlo personalmente. Así que lo dejaré por escrito. Oliver no recibe más porque sea mi favorito. No recibe más porque sea el menor. No recibe más porque me cuidó. Recibe más porque fue el único que entendió algo fundamental. La riqueza no pertenece a quien la hereda. Pertenece a quien es capaz de protegerla para la siguiente generación. Sentí un nudo en la garganta. Arthur continuó. Durante años observé a personas que querían mi dinero. Solo encontré una persona que quería proteger mi trabajo. Esa diferencia lo cambia todo. La sala permaneció completamente inmóvil. Entonces llegó la última revelación. La verdadera. La que nadie esperaba. Ni siquiera yo. Margaret no me había dejado toda la fortuna. Me había dejado algo mucho más importante. El control de la Fundación Hayes. El deber de protegerla. La responsabilidad de garantizar que siguiera ayudando personas cuando todos nosotros ya no estuviéramos. El patrimonio personal era enorme. Sí. Pero la fundación era mucho más grande. Muchísimo más. Cuando la lectura terminó, nadie discutió. Nadie gritó. Nadie protestó. Porque finalmente todos comprendieron algo. La batalla nunca había sido por dinero. Margaret ya había decidido el resultado años atrás. Probablemente desde el momento en que un adolescente silencioso comenzó a pasar los sábados aprendiendo estados financieros en lugar de soñar con herencias. Han pasado 5 años desde entonces. La Fundación Hayes sigue creciendo. Miles de estudiantes reciben becas. Hospitales continúan funcionando. Nuevos proyectos aparecen cada año. Y cada vez que firmo un documento importante recuerdo algo que Margaret solía decirme. La riqueza es fácil de gastar. Lo difícil es construir algo que siga existiendo cuando tú ya no estés. Al final, mis hermanos recibieron dinero. Mis padres recibieron dinero. Todos recibieron dinero. Pero yo recibí algo mucho más valioso. Confianza. Y esa fue la única herencia que realmente importaba. Porque el dinero puede desaparecer. Los imperios pueden caer. Las fortunas pueden perderse. No recibe más porque sea el menor. No recibe más porque me cuidó. Recibe más porque fue el único que entendió algo fundamental. La riqueza no pertenece a quien la hereda. Pertenece a quien es capaz de protegerla para la siguiente generación. Sentí un nudo en la garganta. Arthur continuó. Durante años observé a personas que querían mi dinero. Solo encontré una persona que quería proteger mi trabajo. Esa diferencia lo cambia todo. La sala permaneció completamente inmóvil. Entonces llegó la última revelación. La verdadera. La que nadie esperaba. Ni siquiera yo. Margaret no me había dejado toda la fortuna. Me había dejado algo mucho más importante. El control de la Fundación Hayes. El deber de protegerla. La responsabilidad de garantizar que siguiera ayudando personas cuando todos nosotros ya no estuviéramos. El patrimonio personal era enorme. Sí. Pero la fundación era mucho más grande.
muchísimo más. Cuando la lectura terminó, nadie discutió. Nadie gritó. Nadie protestó. Porque finalmente todos comprendieron algo. La batalla nunca había sido por dinero. Margaret ya había decidido el resultado años atrás. Probablemente desde el momento en que un adolescente silencioso comenzó a pasar los sábados aprendiendo estados financieros en lugar de soñar con herencias. Han pasado 5 años desde entonces. La Fundación Hayes sigue creciendo. Miles de estudiantes reciben becas. Hospitales continúan funcionando. Nuevos proyectos aparecen cada año. Y cada vez que firmo un documento importante recuerdo algo que Margaret solía decirme. La riqueza es fácil de gastar. Lo difícil es construir algo que siga existiendo cuando tú ya no estés. Al final, mis hermanos recibieron dinero. Mis padres recibieron dinero. Todos recibieron dinero. Pero yo recibí algo mucho más valioso. Confianza. Y esa fue la única herencia que realmente importaba. Porque el dinero puede desaparecer. Los imperios pueden caer. Las fortunas pueden perderse. Pero un legado bien protegido puede sobrevivir durante generaciones. Y ese era el verdadero tesoro que Margaret había estado defendiendo desde el principio. Y así concluye la historia, no con un multimillonario celebrando su fortuna, sino con un guardián aceptando una responsabilidad. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita. Estamos creando nuevas historias con más frecuencia.